Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, delitos fiscales, con la participación especial de la maestra Diana María Romo Cuesta, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de Monterrey, maestra en Juicios Orales y Sistema Acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Cuenta con especialidad en Derecho Financiero por la Conducef. Socia del área legal en la firma ART Law & Tax, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores y vicepresidenta de la Comisión del Sector Empresarial, integrante de Comisión Penal de la Barra Mexicana de Abogados, así como del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la 64 Legislatura del Congreso de la Unión, Parlamento Abierto. Ha impartido diversas conferencias y diplomados relacionados con el sistema penal acusatorio en el sector público y privado. Conductora del programa El Arte de lo Jurídico, que se transmite por www.cadenah.tv. En la conducción contaremos con la participación del maestro Carlos Orozco Felgueres. ¿Cómo están? Los saludo nuevamente aquí en su programa, Los Mejores Fiscalistas de México. Y bueno, pues honrado, contento de tener a mi lado una buena amiga, una buena abogada. Bienvenida, licenciada Diana. Gracias, Carlos, gracias por la invitación y pues a todo tu público un saludo. Que no nos vemos, pero que hay muchísimos que nos escuchan, nos ven, y entonces siempre procuramos tratar temas de importancia, por supuesto, pues dirigidos al asesor fiscal, al contador, al abogado. Y bueno, pues hoy quisiera yo aprovechar tu excelentísima presencia. No, ¿sí? Muchas gracias. Para preguntarte, pues de alguna manera, ¿qué es lo que debe de saber el contador de empresa normal, preocupado, ¿sí? De todo este tema de, pues, cuándo incurre en algún delito fiscal, ¿no? Cómo se persigue, cuál sería el procedimiento por parte de la autoridad. Este tema que nos empezamos a meter en este tema, la verdad, porque la autoridad empezó a perseguirlo a partir de la inexistencia de los actos jurídicos, de la presunción del acto simulado, de las operaciones inexistentes, ¿no? de conceptos como requisitos de materialidad. Y entonces el contador tiene que empezar a atender esos requerimientos por parte de la autoridad, desde cómo seleccionar un proveedor, ¿no? Y de repente lo seleccionas, lo contratas y de repente te das cuenta que ya aparece en un listado y que ahora tienes tú que defenderte no solo por la vía administrativa, sino por la vía fiscal. Entonces, ¿qué le recomendaríamos a ese asesor, a ese contador, a ese auditor o a todos los que nos ven interesados en la materia pues, fiscal, específicamente en delitos fiscales, qué hacer? Y preguntarte ya, aprovechar que estás aquí para preguntarte, bueno, de esto que se acaba de publicar en el Diario Oficial, que es este 113 bis, que es este aumento de la pena. A ver tú qué opinas y si la autoridad pues necesitaba hacerlo. Me parece que no, creo que tiene los elementos legales para ya perseguir eso, y a lo mejor es un tema como de terrorismo, de susto, de miedo, ¿no? Pero bueno, pues la cosa es que sin juzgar lo que la autoridad ha hecho, más bien al revés, vamos a preocuparnos por lo que nosotros podemos hacer para entender ese tema de delitos fiscales. Y qué mejor que tú lo hagas con nosotros. Esto me suena como una consulta, sí. Como una consulta gratis, ¿verdad? No, Carlos, fíjate que creo que es muy importante lo que acabas de mencionar en relación a los asesores, los contadores, porque a veces el tema de la ignorancia, dices, bueno, pues yo no soy el beneficiario final, y entonces puedes llegar a hacer algunas planeaciones que cuando uno menciona la palabra planeación, a la autoridad no le gusta. ¿Por qué? Porque piensa que estás creando algo maquiavélico y que va en contra del fisco. Sin embargo, las planeaciones, cuando vas conforme a la ley, puede resultar una optimización de impuestos. Entonces siempre lo tienes que hacer muy pegado para no incurrir en alguna práctica que no le llegue a gustar al SAT y pues te pueda causar responsabilidad. Correcto. Yo lo primero que les diría, que si nos están escuchando son contadores, sí, que vean al abogado, que nos vean como amigos. O sea, no lo hagan solos. No lo hagan solos, porque muchas veces el contador, como en alguna vez te escuché decirte, es hasta el psicólogo del empresario,
Dama de compañía. Dama de compañía, tiene que resolverlo todo. Y ahí es cuando, desde que llega un requerimiento o una visita, pues el contador es a quien le llega y lo trata de resolver. Sin embargo, a veces las visitas, por ese miedo a la autoridad fiscal, tú le puedes entregar hasta de más. Y esa entrega de más, en algún momento, para la defensa del abogado en materia administrativa fiscal, sí, pues te puede, lejos de haberte ayudado, te puede perjudicar. O bien, a lo mejor, pudiste haber arreglado este tema y no siempre buscar el pleito, ¿no? Sí, a los abogados nos gusta irnos a pelear, pero muchas veces hoy estamos con esta nueva justicia penal en que todo es oral. Lo que se pretende es llegar a un acuerdo reparatorio. Los medios alternativos de solución de controversias son los que ayudan. Prodecon está esta Procuraduría de Defensa al Contribuyente que te ayuda a acercarte a la autoridad. ¿Para qué? Para solucionar. Si hay un desacuerdo. Esa sería la primera recomendación que tuviera un contador, sí, cuando la autoridad no pudiera o tuviera ya en ese momento alguna inconformidad o algún crédito. Así es. Tratar de suspender eso, la actuación de la autoridad y acercarnos a buscar un medio de resolución de alguna controversia por medio de la Prodecon. Así es. Y fíjate que hay un beneficio. Si es la primera vez que te acercas, porque luego estas prácticas se convierten como un modus de vida. Correcto. Si es la primera vez que le tocas la puerta a la Prodecon, tiene un gran beneficio, que las multas te las condonan al 100%. Ese es algo que no, quizás es arriesgarte a llegar al tribunal fiscal, ¿no? Y que no lo vas hoy ya le llaman al Tribunal de Justicia Administrativa. Ahí puedes con la Prodecon, pues ya solucionar, tener el beneficio de las multas que te las condonan y poderte sentar con la autoridad y decirle, mira, tú me estás considerando estos ingresos, te demuestro que estas facturas fueron canceladas, por un ejemplo. Correcto. Y si la autoridad es entendido y tienes toda la documentación soporte, sí. Si también traes ahí unas cosas medias extrañas, pues habrá que ver cuál es la mejor defensa, ¿no? En todos los casos aplica. Ahora, con una desventaja que, salvo lo que tú me digas, ¿ha habido acuerdos, por ejemplo, parciales o tendría yo que poner en la mesa tanto lo que traigo mal como lo que la autoridad siente que está mal? O sea, yo no sé si el acuerdo, porque la ley nos permite que haya un acuerdo no total, ¿no? Así es. Pero en nuestra experiencia creo que la autoridad pone todas las canicas o retira las canicas, ¿no? Así es. Todo o nada, ¿no? Todo o nada. Entonces habrá que valorar, porque también el tú abrirte ante la autoridad y ver todas tus cartas, también ya sabes con qué vas a contar cuando vayas al tribunal, al juicio, ¿no? Si así lo decides. Entonces hay que verificar en cada caso cuándo sí te conviene llegar a la Prodecon. ¿Cuándo me convendría? Cuando yo tuviera un proveedor prácticamente que no fuera un EFO. Así es. Por ejemplo, sí, que no fuera un EFO, que yo tuviera, por ejemplo, todo el expediente hecho, toda la comprobación, toda la documentación, como le llama la autoridad, el entregable, yo le llamo justificable, ¿sí? La parte, que exista la deducción, o sea, no la deducibilidad, sino que la deducción tenga elementos de existencia. Y ahí a lo mejor, teniendo todos los elementos de existencia, pues yo creo que sí te conviene ir a la Prodecon a sentarte y decirte, oye, pues... Cuando tienes un expediente transparente y cuando sabes que cumples con todo, ahí te conviene. ¿Sabes también cuándo, y no lo utilizamos mucho, puedes poner una queja en la Prodecon cuando algún trámite no ha salido? Por ejemplo, supongamos tu devolución. Sí. ¿No? Y tu devolución, el SAT no te ha contestado, ya te requirió, ya pasó el plazo. Si tú a través de la Prodecon te quejas, pues a nadie le gusta que tu papá te diga o que, tienes que hacer esto. Entonces, obliga a la autoridad. Obliga, o sí le dice, a ver, ¿por qué no le has contestado? Sí. Y entonces también sí veo un medio de apresurar tu trámite. Esa sería como una instancia pues preventiva. Alterna. Es una instancia alternativa preventiva, ¿no? Así es, Me parece. así es. Ok, esa no se da. Vámonos, por ejemplo, al tema del recurso de revocación.
El recurso de revocación es cuando la propia autoridad que te está liquidando va a reconsiderar a través de su administración jurídica esa resolución. Que ahí te diría, ¿a quién le gusta decir me equivoqué? Resulta un poco complicado y no siempre en todos esos casos se da. Sin embargo, el recurso de revocación tiene algunas ventajas. ¿Y esas ventajas cuáles son? El que no tienes que garantizar, o sea, te da un plazo para... No hay garantía del interés fiscal. Así es. Y es tu última oportunidad para ofrecerle pruebas a la autoridad. ¿Por qué? Porque si te las quieres reservar para irte al juicio de nulidad, que seguiría la siguiente instancia, pues ahí ya se te acabó. O sea, como le dicen los abogados, hay litis abierta todavía. Así es. Y entonces nos da al contribuyente como que le da tiempo para empezar, para generar esa documentación o esa prueba que necesita para presentarla. Así es. Y además recordemos que esta es una instancia administrativa, entonces todavía estamos entre la misma autoridad. Oye, pues tengo estas pruebas que no te lo pude dar durante las facultades de comprobación y se las entregas en ese momento. El recurso, ok. Esto también es sin todavía llegar a ser delincuente. Así es. Eres deudor. Así. Pero sí. Es cuando hay... es muy distinto el delito con las infracciones, pero acabas de decir algo muy interesante. Muchas veces cuando tienes las facultades de comprobación, el contribuyente, pues es un acto de molestia por parte de la autoridad y puede estar tranquilo. Sin embargo, tras bambalinas, el SAT también se empieza a mover. ¿Por qué? Cuando el SAT, derivado de la visita, y aunque vaya a medio caminar esa visita y no haya concluido, va y le puede decir a la Procuraduría Fiscal de la Federación y le dice, oye, por ahí estoy haciendo una visita y veo que existen hechos probablemente constitutivos de delito. Okay. ¿Cuáles son estos hechos? Porque no las infracciones representan un delito, ¿no? Sí. El delito es cometer una conducta que esté tipificada en la ley con ganas de cometerlo, ¿no? Que exista ese dolo, la intención de cometerlo. La intención y la acción. Y la acción, así es. Bueno, en acción u omisión puede ser que no presentes tu declaración anual supongamos, ahorita estamos en el 2019. Correcto. Acabas de presentar la del 2018. Si pasaran los 12 meses más que señala la ley, pues ahí podrías estar ya omiso en esta obligación. Declarar ingresos menores a los que realmente obtienes, ese también pues una conducta que es el delito de defraudación fiscal, el genérico. Declarar pérdidas inexistentes. Hay ciertas conductas que ya son convierten en delito. Huir de la autoridad, ¿no? No registrarte, no tener tu RFC, un cambio de domicilio sin aviso, porque ya no quiere estar localizado. Entonces, este tipo de conductas, lo que te decía es que si estás en una visita con el ejercicio de facultades de comprobación, cuando el SAT se da cuenta de que puede haber este tipo de hechos, le dice a la Procufiscal y a través de un dictamen técnico contable le dice, oye, pues aquí podría generarse una conducta y pues hay un perjuicio al fisco de tanto. Y entonces, ¿qué es lo que hace la Procuraduría Fiscal en paralelo? Y hay una frase que pues, se utiliza mucho, que es el artículo 92, que dice, la Secretaría de Hacienda podrá querellarse independientemente del estado que guarde el procedimiento administrativo. Sí, entonces, son dos vías. No se juntan, son complementos. Entonces, muchas veces tú dices, pues yo no tengo ningún crédito fiscal, pero pues a lo mejor ya se te puede ir armando un caso en materia penal. O sea, no solo sin ser deudor puedes llegar a convertirte en un delincuente. Así es. Para efectos fiscales, obviamente. Así, para efectos fiscales. Por ejemplo, la ley dice usar documentos falsos. Bueno, pues sí, ¿no? Bueno, ese ya es una calificativa, porque o sea, además de que estás cometiendo la conducta y todavía me quieres ver la cara, es lo que le duele mucho a la autoridad y los califica. Mentir, llevar datos falsos para manifestar datos falsos. Así es. O sea, inventar, ¿no? En las declaraciones. Así es. No llevar contabilidad. No llevar contabilidad, ¿sí? Gravísimo. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Que son, hombre, quedarte con los impuestos retenidos.
Claro, oye, te ocupo yo de intermediario, no Eso. son tuyos y además me quieres ver la O sea, cara. yo le retengo un trabajador y me quedo con las retenciones, ¿no? Eso es lo que le cala mucho. Por ejemplo, manifestar datos falsos para compensar contribuciones. Ahora que ya no hay compensación universal, pues yo le pondría compensación particular, ¿sí? O sea, 1 contra 1 el mismo impuesto, ¿no? Y fíjate que el utilizar esto, el calificado, implica que la pena se te vaya a una mitad más, ¿no? Porque te castiga. No nada más me quisiste ver la O cara. eres delincuente plus. Doble Delincuente VIP. plus, VIP. Así es. Correcto. Así es. Correcto. Entonces, pues ya ahí lo que les decimos a nuestros amigos que nos están escuchando es Sí. siempre cuida esos actuares porque quizás pueden quedar en una infracción, que es un tema administrativo, y pues Ok. pagas tu multita y dices no pasó nada. Él no presentará algún aviso, pero sin embargo, cuando ya son conductas reiteradas, ahí sí ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando se trata de delitos fiscales, le entra al quite y te empieza un tema penal. A ver, entonces, dime cómo entramos al tema del delito. Ya estamos en el delito. Ok. Y luego, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Cuál es el caminito? ¿Cuál es el camino? Anteriormente, ¿te acuerdas tú de las órdenes de aprehensión? Sí. ¿Qué te generaba una orden de aprehensión? No, pues horrible, terror, pues, ¿no? terror. Yo creo que el susto de si sabías que traías ahí unos movimientos medios extraños y que había la posibilidad, pues ese factor sorpresa a cualquiera aterra, ¿no? Sí, claro. Hoy en día, los delitos fiscales no son graves. ¿Qué implica esto? Entonces, ¿cómo se persiguen? Se persiguen a través de querella, ¿no? Ok. Que la Secretaría de Hacienda tiene que formular esa querella. Si es delito de contrabando, a través de la declaratoria, pero son delitos de oficio. Ok. ¿Y qué es lo que sucede? Al no ser graves, pues te dará por lo menos la oportunidad de que no te van a venir a sorprender. A menos que por el, iba a decir el delincuente, ¿no? El probable personaje de que Sí. se trate, pues tenga la posibilidad de fugarse, de que tenga ahí conocidos o le puedan dar el pitazo de, oye, te están... y se nos vaya a ¿Ahí fugar. podría yo buscar un amparo? Ahí es un tema de sigilo. A ver, Y explícame eso. el tema de sigilo, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio Público? Pedirle a un juez de control, ahora Ok. se llama juez de control, Sí. decirle, oye, Juez de control. por esta situación y por el grado de delincuente que puede llegar a representar, Sí. te pido una orden de aprehensión. Ok. Solo en esos casos. Ah, Vamos eso, a hablar en los Cuando normalitos. es persona física, directo. Cuando es persona moral, ¿a quién se la...? Es ¿A la al- representante legal? Al representante legal, y ahí ahorita hablaste ya de las personas morales, que si quieres al ratito platicamos, Ok. porque cuando decimos una persona moral, ¿va a ir a dar a la cárcel? Pues no puede Sí, llevar o a sea, la puede cárcel. haber una responsabilidad penal en la persona moral. Así es, porque antes no a pasaba través nada. de sus personas, ¿no? A través de sus personas y ya castigan a la persona moral. ¿A quién no le duele que te vayan a clausurar Sí, te una Exacto. amonestación pública, una sentencia en la que Te digan... te pidan que te exigen. disuelvas, ¿no? Te Que disuelvas. liquides. Y además un tema, Ok. una multa, ¿no? Una sanción. Entonces, hoy en día, derivado de esta reforma de justicia penal a través del sistema penal acusatorio, ya también se persigue a las personas morales. ¿Para qué? Porque pues antes no quedaban impunes. Correcto. Quedaban impunes porque agarrabas al representante legal y decía, pues, ¿qué crees? Yo nada más firmé, presté mi nombre y la persona moral, pues, Y que la se queda con el empresa beneficio. seguía. Así es. Pero me desvié en el tema de, vamos a ver, un delincuente sencillito, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Te decía de las órdenes de aprehensión, antes era el factor sorpresa, hoy ya no. Hoy lo que hace Procuraduría Fiscal, presenta Ok. la querella, el Ministerio Público empieza a hacer alguna investigación y si ve que existen elementos, pues vamos a decirle suficientes, hay indicios. Anteriormente se utilizaba suficientes. Hoy con que existan indicios, ¿qué es lo que hace? Judicializa esa investigación. Y entonces al judicializarla le pide al juez de control una audiencia inicial. Ok. Y esa audiencia inicial, ¿cómo te vas a enterar tú? Te van a venir a tocar a tu puerta, ¿no? Te tocan a tu puerta, hay un citatorio y ese citatorio es, nos vemos en junio, el 20 de junio a las 9 Pero de la ya no hay mañana. orden de aprehensión. Ya no hay orden de aprehensión. Ok. Entonces vas,
Si te presentas y dices, a ver, ¿qué pasó? Yo aquí estoy. A sus órdenes. A tus órdenes. Quiero escuchar. Es el momento para escuchar. Y la recomendación es asiste. ¿Por qué la recomendación es asiste? Seguir el juicio fuera, ¿no? O sea, hay que seguir, vamos a ver de qué me acusan. Porque si te empiezas a esconder y ni sabes de qué, entonces puedes ir perjudicándote. Se siente que es culpable. Y además, entonces la siguiente ya no va a ser un citatorio. La siguiente va a ser una orden de comparecencia. Okay. La orden de comparecencia es acompáñame, pero te traigo al elemento de seguridad porque, ¿qué crees? A la primera no quisiste venir por tu propio pie, ¿no? Si no apareces en la segunda y se demuestra que si fuiste bien notificado, pues ya viene la orden de aprehensión. Ahora sí te voy a ir a buscar. O sea, en la tercera. En la tercera. Antes era la primera. Antes, pues sí, te enterabas cuando ya te estaban aprendiendo. Correcto. Hoy te dan la oportunidad de ven, te voy a sentar, quiero que el Ministerio Público te explique qué es lo que está buscando, ¿no? Y qué es lo que lleva buscado y para qué tú vayas preparando tu defensa. Que creo que eso está muy bien. ¿Por qué? Porque pues tienes la forma de enterarte, ¿no? Ya una vez que estás en esta audiencia, ¿qué es lo que sucede? El Ministerio Público te da a conocer los hechos y te formulan, es formulación de imputación. Que es, oye, pues tú, Carlos, dejaste de pagar impuestos, fíjate que en tu declaración dijiste que habías ganado 10 millones, pero en realidad ya sabemos que son 100 millones. Entonces tú vas a demostrar, oye, pues empiezas a ver, ¿no? Tu defensa a lo mejor fue un préstamo, ¿no? Y vas viendo, ¿no? Vas viendo que se te acusa. Posteriormente, ya una vez que... Esta es una buena etapa, ¿sabes para qué? ¿Te acuerdas que te dije desde un inicio los medios alternativos de solución de controversias? Sí. Es un momento para sentarte con la autoridad y ver. Si tú llegas a deber algo, puedes decir, a ver, es un acuerdo reparatorio. ¿Qué es lo que hoy interesa con la justicia penal? Es, ¿a mí de qué me sirve tenerte en la cárcel? ¿Me vas a pagar? ¿Me vas a pagar estando en la cárcel? Lo que yo quiero es que también se repare el daño, que ese es uno de los principios de este sistema acusatorio. La reparación del daño, ¿cómo vas a reparar? Pues a ver, aquí te pago. Y mientras la Secretaría de Hacienda diga, oye, pues ya estoy satisfecho con multas, recargos de eso que tú debiste haber pagado en tiempo y no lo hiciste, pues vamos a llegar a un acuerdo. Muchas veces también tenemos el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado no a todos les gusta. ¿Por qué? Porque una de las ventajas es que te van a condenar con la pena mínima. Pero o sea, puedes decir, ¿sabes qué? Sí me considero culpable. Ese es uno de los requisitos, considerar, decir... Sí cometí un delito fiscal. Sí. Y por ese simple reconocimiento de culpabilidad, ¿tengo una disminución yo? Es parte de los beneficios. Quizás a lo mejor tú me dirías, bueno, es un beneficio que yo quede culpable. Habrá que considerarlo si realmente estás clavado en la conducta, ¿no? Pero uno de los beneficios va a ser que tengas una mínima pena. O sea, reconocer renunciar al juicio, renunciar al juicio oral. Al juicio oral. Aceptar con las pruebas que tiene el Ministerio Público. Aceptar que con lo que él tiene en la carpeta de investigación es suficiente para que yo me declare culpable. Para tener un procedimiento abreviado y que te van a declarar culpable, pero con una sentencia mínima. Okay. ¿No? ¿Es la mínima? La mínima. Que en este caso... Al final quizás para la autoridad un procedimiento abreviado resulta mejor que el tener un acuerdo reparatorio. ¿Por qué? Porque al final es una sentencia condenatoria. ¿No? Entonces, para las estadísticas sirve. A nosotros los abogados habrá que analizar perfectamente cuál es la situación del caso para decir si vale la pena o no vale la pena. La privación de la libertad, ¿no? Sí. Y posteriormente, te van poniendo candados. Una vez que ya tuviste un procedimiento abreviado, pues ya empiezas a tener... Es un antecedente. Ahora, y en materia fiscal, ¿por eso se dio la reforma para que la pena mínima sea de 3 años? ¿En el tema de enajenación, adquisición de comprobantes? Fíjate, ahí yo creo que esa es una parte de los principios de las reformas, pero viene otra. Hay una propuesta, si te fijas en el artículo 113, y lo mencionaste bien, hay quienes dicen, pues si ya estaba, ¿para qué cambias? Cuando empiezan en el Congreso a meter bis, ¿no? Es porque empiezan a aumentar los artículos.
y se agregó el artículo 113 bis, que si tú te fijas separa del 113 que ya venía a expedir o adquirir, lo separa y lo deja en uno adquisición. Comprobantes fiscales. Y en otro la expedición. En el 113 bis, la expedición, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que le ha pasado a la autoridad? La autoridad hoy en día ya no me importa quién la hizo, sino quién la paga. ¿Por qué lo digo? Porque el que expide el comprobante, ¿dónde está? Ya desapareció. Son las empresas que están fantasmas, que las creas y las matas para este tipo de actividades. Entonces se ha vuelto... la paga más el que le da efectos fiscales. Que es el EDO, ¿no? Exacto. Y es el que es el contribuyente que se le hizo fácil, está localizado. Y que el que hizo la deducción de una operación inexistente o simulada. Así es. Pero ¿dónde está quien te dio el comprobante? El que lo enajenó, el que lo emitió. Sí. Bueno. Y ahí la palabra enajenación no me encanta. No, tampoco. Porque tú enajenas bienes, la ley, claro. Bienes, ¿no? Tú enajenas un comprobante, una factura. Enajenas facturas. Entonces, por eso le llaman la expedición. La expedición Dice, ¿a qué te dedicas? A enajenar facturas. Entonces, así. Sí, Entonces, la expedición es lo que ahorita pretende castigar y se está proponiendo una reforma a la ley que prevé todo el tema de delincuencia organizada. Okay. Y entonces ahí se pretende incluir ahora sí la expedición. Para que los dos paguen. No, y además, oye, si a ti ya te cachan con un tema de delincuencia organizada, ya no vas a llevar tu proceso afuera. Eso. Son delitos de alto impacto. Bien. Que sí requieren la prisión preventiva oficiosa, a diferencia de un delito de defraudación fiscal que ahorita no es grave. Estas prácticas las quieren castigar y entonces por eso viene el caminito. O sea, no habría acuerdo reparatorio. Exactamente. No habría porque es delincuencia organizada. Entonces ahí sí ya entonces, no entra como... No tienes ninguna concesiones, aunque yo te diga que soy culpable, ¿no? Así es. Entonces, pues ya le van poniendo un poquito más de temor, terror a estas prácticas que le han hecho mucho daño al fisco en temas recaudatorios. Entonces, creo que es acertada. Al principio decíamos, pero ¿por qué viene la separación? Bueno, pues si se logra esta reforma, ese es el interés. Para incorporar una fracción al tema de delincuencia y otro no. Así es. Que sea delincuencia organizada quien expida los... O sea, al que vende eso, al que emite. Así es, y creo que también viene el que adquiera. Sí, habrá que adquiera. Entonces, pues ya también esto se vuelve, vuelve emisión un tema que hay que cuidar. Y fíjate que bueno, yo sé que tú estás... Al que trafica y al que se beneficia, yo le llamo. Al que trafica el comprobante y al que se beneficia de él, para efectos fiscales. Y de hecho, fíjate que va muy relacionado, no sé si... Bueno, no, sí lo sé porque tú siempre estás actualizado con las noticias y nos las mandas. La semana pasada el procurador fiscal de la Federación decía, vamos contra los que tienen Ferraris, viajan en helicóptero, y no es un pecado tener un Ferrari, ¿no? Sin embargo, mientras tú no puedas acreditar el cómo adquiriste o cómo tienes este tipo de coches de lujo o cómo andas en helicóptero, si te dedicas... no sé, A ver, háblame de eso, porque algo que le duele al empresario normal de pie es que es difícil que alguno no tenga discrepancia fiscal. Claro. Y la discrepancia fiscal es un delito. Claro. Y entonces, ¿qué es la discrepancia? A ver, yo gano $1,000,000 al año, pero tengo un coche, un carrito de estos que vale, no sé, $4 millones. Sí. Eso es, hay una discrepancia entre la vida que llevo con lo que estoy, con las actividades que realizo. Hay una discrepancia que le podemos llamar, hay una inconsistencia, no cuadra, como le llama el contador, no me checa en lo que tú gastas, pagas, consumes, vives contra lo que tú declaras. Así es, y entonces ahí dice, ¿no? Piensa mal y acertarás. Hay un signo externo de riqueza para efectos fiscales que no coincide con la declaración. Así es. ¿No? Entonces, por eso se está haciendo mucho ruido de contra quiénes van, porque al final podrías decir, bueno, ¿es terrorismo? No. Si tú llegas a acreditar, oye, pues yo tengo 10 coches así porque, pues fíjate que me heredaron, porque mi negocio me saqué la lotería, ¿no? Se vale. Me saqué o me heredaron, ¿no? Y te lo informé en la declaración. Y no es malo. O sea, no es malo tener el coche, nada más simplemente
a ver, demuéstramelo porque es muy raro que... Y es que... ¿De dónde viene? ¿De dónde viene y a qué te dedicas? ¿El origen del recurso o el origen fiscal del recurso, no? No me dejarás mentir, Carlos, pero hay veces que te ofrecen hasta garantías con este tipo de prácticas y viven una vida que no es de acuerdo y están haciendo prácticas que deben ser castigadas. Yo luego me pregunto y digo, ¿qué estaremos haciendo mal? ¿O qué estamos haciendo bien? Paso a pasito, por lo menos... Por lo menos dormimos tranquilos. Es lo que te iba a decir. Es una bendición poder dormir tranquilo y no tener esta angustia. Ahora tengo mis dudas si los otros no duermen tranquilos. Yo creo que también duermen. Yo creo que también duermen muy tranquilos. Pero bueno, ojalá el gobierno, ojalá a través de su órgano fiscalizador, bueno, pues le pega donde tiene que pegarle. El problema es que el gobierno le tira una bala a ver qué pájaro cae. Pues no. Que haga tiros de precisión, me parece, ¿no? Sí, porque al final creo que hoy la sociedad dice, y no pasa nada, ¿no? Al final hay intentos, ¿no? Y tenemos que persiguen a muchos servidores públicos, a gobernantes, y después los vemos en la calle y decimos, y aquí no pasa nada. Entonces, como eso no pasa nada, pues se vuelve una práctica muy recurrida, porque dices, pues no, de aquí a que me alcance, no se da abasto el gobierno para atacar a todos estos a ver, malos personajes. Háblame de este programa o este compliance o este control interno que si yo implemento en las empresas me parece una disminución en el daño reparatorio, ¿no? Para la responsabilidad de la persona moral, ¿no? Fíjate que hoy está muy de moda el tema de compliance. Y hay compliance penal, hay compliance fiscal. ¿Cuál sería el compliance, el checklist del contador? Normalito. ¿Qué tendría que cuidar? A partir de que su proveedor, pues no sea un EFO. Claro. A ver, lo primero que tienes que revisar es que tu proveedor no esté enlistado. Claro, y lo tienen que hacer de manera muy cotidiana, porque pobre contador, es que también les han metido unas cargas administrativas, pero yo hoy en día creo que cada empresa también tiene que tener un área específica para estar revisando que a quien tiene cara de bueno, ¿no? Y que nunca te ha fallado, a lo mejor hoy un día puede caer en esa listita y desafortunadamente en lo que resuelve, ¿no? En los próximos 5 años, ¿no? Puede llegar, o sea, yo tengo que pensar ahorita que a mi proveedor no lo van a enlistar en los próximos 5 años. O sea, sí tienes si es que hago operaciones con él cada año, ¿no? Y hoy sí tienes que elegir quién es tu proveedor. Antes, pues decías, bueno, pues es mi amigo, es mi cuate, siempre lo he hecho, pero ya no sabemos en qué momento se puede desviar en ese buen camino o esas buenas prácticas y quien va a salir perjudicado, pues vas a ser tú. A ver, ¿qué recomendaciones le podrías dar al contador para evitar estar en un tema de delito fiscal? ¿Qué tendría que cuidar? Tendría que cuidar, como bien tú dices, nosotros en algún momento, el entregable, ¿qué es el entregable? ¿No? El justificable, que tiene que haber un expediente integral de todo tu proveedor. Desde, ya no es suficiente se me fue el formato, ¿cómo le llaman? El 30 y... Sí, el 32. El 32. Que es el del cumplimiento de las obligaciones. ¿Por qué? Porque es un formato muy genérico, ¿no? Que estás cumpliendo con tus obligaciones, más eso no habla mucho del proveedor. Bueno, tienes que ir más a fondo. Me dice que ha presentado declaraciones. Que ha presentado, que es un contribuyente bien portadito que va al corriente. Pero tienes que ver su constitutiva. Si tiene la posibilidad de prestarte el servicio, o sea, tiene esa materialidad suficiente. Desde la posibilidad, ¿en dónde? ¿En el objeto? En el objeto, claro, en el objeto. Claro. El por qué lo vas a elegir a él. Supongamos que le estás pidiendo un estudio de mercadotecnia. A ver. Y se dedica a tiene que haber como una pequeñita licitación, cotización, elección. Exactamente. ¿No? Hoy tienes que comparar. Eso. Ya no te puedes ir con el primero. Porque ¿sabes cómo ha actuado el SAT en estas visitas en donde te dice... ¿Por qué él, no? ¿Por qué él? ¿Qué eso? Pues porque me vio bonito, caray. Sí. Ya no es suficiente. Oye, es para obtener una ventaja fiscal, ¿no? Exactamente. No, espérame, una ventaja de mercado. O sea, yo lo elegí para obtener una ventaja de mercado, no una ventaja fiscal. Así es. Correcto. ¿Por qué elegiste a él si te está cobrando mucho? Bueno, pues porque yo no se lo quiero, porque yo lo puedo pagar. Hoy en día tienes que tener el por qué
el por qué esta ese cotización, ese servicio está por encima de un valor Sobrevaluado. paramétrico, un valor de plena competencia. Así Correcto. es. O sea, y entonces, ¿qué es lo que piensa mal la autoridad? Dice, oye, Te estás ese beneficiando estudio, con él. $1,000,000 se me Sí, hace que te aquí está no. vendiendo esa deducción por ese Y, valor. Claro, y te entregan de estudio 5 hojitas. Sí, ¿A poco sí. esto vale $1,000,000? Pues esto Sí, fue mi sí, tiempo. sí. Lo hizo Diana Romo, ¿no? Entonces, sí. es lo que vale. Es justificar esa Es especialización, justificar. el valor del servicio, ¿no? El valor o el valor del bien. El valor del servicio, del bien, que realmente hablábamos de los activos, que tenga los activos, que tenga el personal. O sea, tendrá que pedirle un balance general para saber si los tiene. Un estado de posición financiera. Sí, claro. Sí. Nos sí. hemos convertido en un mini-SAT, hacerle una previa mini-SAT. auditoría, una auditoría chiquita de, a ver, tú sí eres el competente porque yo no voy a querer en el futuro tener algún problema. Entonces, ese expediente tiene que estar, pues, hoy muy Oye, fortalecido. se me va a espantar el proveedor. O sea, mejor No, ¿sabe qué? Mejor yo no bueno, lo presto mejor el no le servicio. entro. Bueno, ¿qué te da miedo? Pues si te voy a dar te voy a contratar, te voy a dar mi contrato. Pero ¿por qué? ¿Por qué tanta desconfianza? Exacto. ¿Por qué tanta desconfianza? Ese principio de buena fe no existe en materia de delitos fiscales. ¿Ah? Debería de existir. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el artículo 21 de la Ley Federal de Derechos del háblame de Contribuyente ese. dice se deberá de considerar que el contribuyente, palabras más, palabras menos, actúa de buena fe. Entonces, O sea, no hoy- quiere hacerle un daño. que se autodetermina, que calcula sus impuestos con una lo buena hace fe. sin una intención de perjudicar el pago de los impuestos. Así es, siguiendo las reglas, calculando. Entonces, ese principio hoy creo que está... O sea, no tiene mente perversa. No tiene mente perversa. O sea, no hay contribuyente con mente perversa. Aunque también tenemos el principio de presunción de inocencia, pero pues creo que se lo pasan por el arco del triunfo. ¿Por qué? Porque ante tantas malas prácticas, porque digamos la verdad, ¿no? ¿Cuántos contribuyentes también no han hecho abuso de esto? Entonces hoy la autoridad ya te llega señalando, ya te ve feo y te dice, a ver, no, tú sí eres culpable, tú esto no lo hiciste. No, sí lo hice. Pues a ver, O sea, es como la mujer engañada. Bueno, te engañan una sí, vez ya, y dices, no, ya te Sí, ves, correcto. ya lo ves feo porque hemos perdido credibilidad. Sí. Y entonces, al perderse esa credibilidad, pues se pierde el principio de buena fe, Bien. de la presunción de inocencia y pues nos sentimos atacados. Y por eso con este ataque, hoy te has convertido uno como contribuyente frente al otro de un mini-SAT. Y entonces, Bien. a ver, yo antes de entrar contigo quiero revisar cómo andas. A ver, constancia, por ejemplo, de situación fiscal, ¿no? Así es, la Me das constancia. tu constancia de situación fiscal, ¿sí? Así es. Me das tu estado de posición financiera, tu balance general, Tu- para ver si lo que vamos a pactar en un convenio, en un contrato, es posible bajo la parte del derecho, ¿no? Así es, tu acta constitutiva para ver que tengas el objeto, que sí te Tu dedicas acta a esto. constitutiva para saber que te dedicas a eso, Que ¿no? tienes, así es, facultades. Tu 32 para saber si vienes declarando. Así es. ¿Qué más le pedirías a un proveedor? Por ejemplo, una verificación de domicilio. Es importante, sí. Pareciera que nada más es para el SAT, pero no, sí, porque si llegas a A un lote baldío. un lote baldío, a una vivienda, y entonces te va a prestar un servicio de imprenta y no hay nada, Sí. dice que tiene 1,000 trabajadores, y ahí se ve que nada más Entonces hay el fisco ya una llegó con computadora. otra bandera, ya llegó con otra. Entonces, ya ahí Una huele verificación de domicilio. una Y verificación para ver si revisarlo sí. inclusive hasta por Google Earth para ver dónde está ubicado. Oh, ya te has vuelto muy experto. Claro, para saber dónde está despachado, ¿no? Claro. Y además todo este tema de tecnología ya lo puedes ver, Bueno, pues ¿no? por lo menos saber dónde Casi está despachando el se señor, ve ¿no? si entras o sales, ¿no? Para ver si hay movimiento, caray, ¿no? Decía, ¿no? Ese es un buen scouting para buscar dónde vive, Sí, si tiene jardincito claro, la casa. Claro, ya. No tiene- Ya no, que no te cases a ya no, ciegas. ya no hay privacidad. Ya no hay ¿verdad? privacidad, Entonces, correcto. hoy tenemos muchos medios para, escuchas un nombre, rápido lo googleas y ves ¿Qué más le pedirías? Por ejemplo, el sector financiero es un gran termómetro, por ejemplo, estados de cuenta, para saber si el dinero no entra y sale. Eso es todo lo ideal, Carlos, pero ya te estás metiendo demasiado. Bueno, y si la operación existe si la y es opera- real, Claro. entonces No tú tiene por qué- protégete, ¿no? Protégete. Y no tiene por qué el proveedor no dártelo. Ahora, si es un tráfico de un comprobante fiscal,
No, pues obvio no te van a querer dar Pues nada. entonces mejor no pidas nada, ¿o qué? No, pues no. Si vas a traficar, le vas Pues a pedir está en todo chino. eso. Pues está en chino. Entonces, y luego lo peor es que en el mercado Mejor te existe acuerdas. que ese tráfico de comprobante está documentado. Sí. O sea, Pero no documento, está prefabricado, ¿no? ok, Está fabricado, me está gusta. fabricado. Está prefabricado, está fabricado. Yo te doy la garantía, Eso. Entonces, Ajá. pero al final, pues fabricado, pero con documentos que tarde o temprano se te van a caer, porque no va a soportar una compulsa de Y tercero, ahí el ¿no? empresario tiene que saber que ese delito para la autoridad será muy fácil detectarlo con esta nueva... Hoy en día ya el SAT también tiene toda una, como digo, una red te cruza todo. Hoy ya sabe el SAT a dónde fuiste a cenar. Casi creo que ya está la compañía, ¿no? Sí, Con sí, quién fuiste, sí, cuánto sí, te gastaste. sí, ¿Por sí. qué? Porque al pasar la tarjeta ya, Sabe. ya. Si tú pides factura, ya Sí, el sabe CFDI es el- que te gustan los trajes caros, que te gusta el Es reloj, el que te GPS gusta... de la autoridad, la factura. Claro, si pagaste gasolina, el o sea, ya sabe todo de ti. Entonces, creo que hoy tiene muchas herramientas y ese Sí. contacto con la UIF, con PGR, el SAT y todas... Ese hasta el IMSS, intercambio. hasta ese el IMSS ya le está intercambio de entrando. instituciones. Este intercambio de información hoy creo que se la va a poner más fácil. Y ahorita toco el IMSS porque también los contadores también tienen que saber que, por ejemplo, existen los delitos de defraudación que contempla la ley del Seguro Social. Y esos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, A ver. dar de alta a un trabajador con un sueldo menor. De Estás lo que en un realmente delito, percibe. De lo que realmente percibe. Darle un recibo con un sueldo menor o que no ampare las cantidades que realmente perciben es un delito que está previsto en la ley del Seguro Social y además también trae penas de la pena de prisión más o menos equiparable a la defraudación. Entonces hay que tener mucho ojo porque... O no darle el recibo también, podría ser. No darle el recibo. No darle Porque el muchos recibo. patrones dicen, no se los des. No se los Por des. si me demandan. Claro. Entonces, por un tema laboral, en alguna ocasión escuché que una de las estrategias decían, cuando te llegue la visita, el visitador por parte del SAT, pues que lo recibas y ahí tienes a un menor, que lo reciba el menor. Y no te das cuenta que quizás a lo mejor tú podrías pelear la legalidad de esa notificación, pero te estás metiendo en un tema de un delito. Y la Ley Federal del Trabajo sanciona a quienes contraten a menores. Ahí te vas con un tema de multa y de prisión. Entonces, este tipo de prácticas no hay que dejarlas nada más En IMSS. así es. En contribuciones locales, En contribuciones locales, por ejemplo, impuestos sobre nómina. el impuesto sobre nómina También. también. No enterarlo, ¿verdad? No enterarlo, así es. Toda la omisión El de contribuciones. hospedaje, este tipo de Son impuestos locales, no propios, así ¿no? es, así Todos es. los impuestos no propios es. Y luego en la discrepancia fiscal, ¿qué le sugerirías al empresario? Cruzar estados de cuenta contra chequeras, contra facturas, contra declaración. Así es, que no se ¿No? les haga fácil, que si tienen la forma de gastar, pero que lo justifiquen. Porque muchas veces puedes pasar la tarjeta, 1, 2, 3, 4, y luego el contador asustado, oiga, ¿y en qué gastó? No, pues no me acuerdo. ¿Por qué? Porque recordemos que la autoridad tiene hasta 5 años. ¿Tú te acuerdas que estabas haciendo dónde estabas comiendo hace tal y que lo hayas justificado? Y si hay mala conducta, pues la memoria es imposible. Claro, entonces, ¿cuál es el consejo para los empresarios? Pues hoy sí se requiere de llevar las cuentas de qué es lo que recibes, qué es lo que gastas, quién te lo presta el dinero, si te lo regresas. A lo mejor hoy recibes, le Y prestaste ya viste hace... lo que salió en la resolución miscelánea actual de gastos, de pagos a través de un tercero, fíjate, erogaciones a través de un tercero, donde la autoridad te dice que si el tercero hace erogaciones en favor del contribuyente, pues tendrá que entregar su comprobante, pero lo va a tener que comprobar hasta en 60 días. Así es. Si en 60 días el tercero
No te da el comprobante. no comprueba la erogación en favor del contribuyente, entonces tiene que dar un comprobante de ingresos por anticipo y él pagar el impuesto. Y ahí una de las prácticas quizás se daba con los trabajadores. No, pues le dabas tú Por supuesto que sí. Ahora, esa tampoco me preocupa porque el trabajador no van a pasar 60 días para que no le pidas que te lo compruebe. Claro. Pero el dueño, Claro. No, él ya se fíjate, olvidó. cuenta deudores, socios y accionistas. Fíjate nomás esa cuenta. Sí. De gastos por comprobar que el socio lleva 1 año, 2 años sin comprobar. Bueno, pues ahora, si no lo comprueba en 60 días, pues prácticamente va a tener que mandarle un ingreso al empresario, o si no, la autoridad lo va a hacer dividendo ficto. Y ahí sí va a estar bueno Y el ahí crédito. habría un tema de defraudación o alguna cosa. Así es. ¿No? Que se puede ir de manera paralela, ¿no? Exacto. Y más si es una conducta a lo mejor reiterada, porque son cargas administrativas que hoy también ya le está pegando Veo al buena la empresario. intención de la autoridad, porque no del legislador, porque viene en miscelánea. Lo que sí es que digo, bueno, ¿por qué 60 días? ¿Por qué 60 días? ¿Por qué 61 es mucho, 59 es poco? Pues siempre cuando se pone un plazo, dices, ¿por qué no un día más, exacto, un día menos? O sea, ¿por qué 60 días, no? Para que tengas tiempo ¿Por qué suficiente. anticipo, no? Así es. Quizás a lo mejor le está dando la oportunidad de los 60 días, pero si no lo comprobaste en los 2, 3 días, ¿a poco traes tú en la cabeza, ay, tengo que comprar mi gastito? Es muy cierto, ya para el día 58, Pues me ¿a parece dónde que fui? la intención es evitar que el empresario saque dinero por ahí. Claro, pero me parece claro. que tiene que estar mucho más clara la disposición. Claro, claro. Porque se vuelve una carga ¿Qué administrativa. conclusiones nos das para que el contador, dentro de su modus de actuar, tenga por lo menos un checklist para prevenir delitos fiscales? Mira, Carlos, Ya vimos de una. Yo te diría, y esto también va mucho para los empresarios, la prevención hoy es algo Es más elemental. rentable. Te va a salir más caro tener ya el problema, y lo tenemos también en muchas actividades vulnerables, el tema del lavado de dinero. Ah, sí. En el que hoy necesitas tener todo un compliance, pero un compliance Sí, el integral. cliente identificado, que tienes que ver el aviso presentado. de todo. Y dicen, no tenerlo te va a salir más caro. Hay unas multas impresionantes que también son tema administrativo. Sin embargo, a nadie nos gusta prevenir. Y es como el seguro de gastos médicos, ¿no? Tú lo estás pagando y te Para no cuesta. enfermarte. Exactamente, pues qué bueno que goces de esa salud y que no lo tengas que usar. Pero el día que lo necesites, dices, qué afortunado soy de haberlo pagado con anticipación. Entonces, hoy a las empresas se requiere de hablarle al especialista, que venga y que mida todos los riesgos y que te haga un buen compliance integral para que tú no estés en algún momento pues con esta preocupación por no haberlo tenido. Okay. Y ahí tú me decías, oye, ¿cuál va a ser este beneficio? La responsabilidad de las personas morales, hay una disposición que dice que si tú logras acreditar que previo a la conducta tú le diste capacitación, que tenías el control interno en toda tu organización y que preveniste esas conductas, te van a reducir hasta una tercera cuarta de la sanción que pudieran imponerte. Correcto. A través de una multa, una clausura, una suspensión, dependiendo del tipo de persona. O la Así es. inhabilitación de la empresa. Entonces te das Correcto. cuenta, ahí toma mucho mayor fuerza. Ahorita no hemos visto muchos asuntos así, pero se empiezan a generar y toma mucho mayor fuerza esta prevención de decir, creo que sí la quiero. Y entonces, velo como una inversión, no como un gasto. Un gasto porque te hacen la cotización de lo que es un compliance, y cuando son verdaderos compliance dirigido a la empresa, a tu actividad a la que realizas, se requiere mucho trabajo. Ahora, esta incorporación a la ley de delincuencia organizada, ¿crees que Pues sí han estado pasando. mate este tema de... Porque esa sí no tiene derecho... Sí, o sea, al final el ya hacerlo un delito de alto Prácticamente impacto. no hay ni fianza, ¿verdad? No, ya la fianza no. Recordemos que la prisión preventiva es dentro de las medidas cautelares. Como medida cautelar es asegurarme yo, juez, que vas a venir durante todo el proceso, ¿no? Y vienen diversas. Y este es como, si mal no recuerdo, la número 14, la prisión preventiva.
Entonces, antes de llegar a imponerte esta, pues pudiste haber pasado por una serie anteriores. Es probable que salga este proyecto, esta reforma? Quizás para la próxima. O sea, para la próxima, yo creo que le están pedaleando para que sí pueda salir. O sea, en el siguiente periodo de sesiones. Yo considero que sí, es muy probable. Entonces, uno de que te puedan decir, oye, y además es una delincuencia organizada esta actividad que estás practicando, prisión preventiva oficiosa, y no vas a tener los beneficios de, bueno, ya discúlpame cuánto te pago, cuánto te debo, ¿no? No se trata de eso, porque ya se trata de castigar. Ya saldrías de la parte de la reparación, ¿verdad? Del daño. Así es. Bueno, te van a sentenciar a la reparación del daño, pero también a que estés guardadito un buen tiempo, para que, pues al final, acuérdate que el tema penal siempre es una sanción corporal que te duela y pero ya no podrías llevarlo fuera, ¿verdad? Tendrías que llevarlo dentro. Si pasa esta reforma y va relacionada con la delincuencia organizada, sí, ya es considerados delitos de alto impacto. Delitos de alto impacto. De alto impacto, el terrorismo, o sea, te están acusando por terrorismo y dices, bueno, voy a estar en mi casa, no, bueno, usted... Sí, aquí el tema es lavado de dinero, ¿no? Claro. Que no tendría ningún monto, ¿no? Así es. Entonces, y aquí sería lavado de dinero, ¿no? Pues sería el como traficar, recursos de operación. Adquirir una factura y hacer negocio con el IVA. Y el impuesto del IVA, que no es tuyo, lo utilizas para mandarlo a una economía. Y para eso nos reunimos... O una actividad vulnerable de la parte económica, no la parte financiera. Así es, y nos reunimos 3, 4 para todo este tipo de organizar, ¿no? Nos vamos a ver beneficiados y pues ya es una práctica y con ese dinero nos vamos a comprar una oficina para poder... Sí, claro. Así es, y entonces es todo un modus operandi. Es como ser lícito, cómo darle efectos lícitos a una parte ilícita, ¿no? Así es. Que serían los impuestos. Así es, y entonces esto te lleva por un tema ya vimos delincuencia organizada, ya vimos la expedición, defraudación, entonces son varios hechos. Yo espero que la autoridad lo haga con mucha cordura, mucha precisión, mucha técnica, mucho conocimiento, mucha legalidad, ¿no? Y que haya resultados. Mucha seguridad jurídica, ¿no? Y que haya resultados lo que reales, ya que queremos, ¿no? También la sociedad creo que estamos cansados de lo que decíamos en un principio, ya estamos hartos, no pasa nada. No, sí tiene que pasar. Y que no haya, que no paguen justos por pecadores, ¿no? Así porque es. hay empresarios legítimos Claro. que cometen errores. Claro. Pero que no cometen perversidades. ¿Y sabes también qué pasaba mucho en el pasado? ¿Quiénes estaban en la cárcel? Pues a quien había pasado enfrente de ti le habías dicho, oye, ¿te quieres ganar 5,000 pesos? Y pues fírmame aquí, ¿no? Y lo hacían parte del acta constitutiva y le daban un papel de garante. Y entonces... Pues ese es otro tema. Y el beneficiario... El robo de identidad, el prestanombres, las empresas fantasmas. Claro. Pues ese es otro tema, ¿eh? Y entonces ahí pues iban contra ¿quién firmó? Pedrito pues, López. ¿quién sabe? Y Pedrito López lo agarraron. Sí, no saben. Pero yo soy albañil. No hay sujeto. Entonces, es el que estaba en la cárcel. Por eso hoy se pretende también ver quién es el beneficiario, ¿no? Quién recibe el beneficio económico, las cuentas. Entonces va amarrando un poquito más la autoridad, cuentas bancarias, quién tenía el uso de la fiel, ¿no? Porque a veces muchos se lo di al contador. Pues hay que tener mucho cuidado. Oye, el contador le encanta entrarle a todo también, ¿eh? O sea, no sabe decir que no. No sabe decir. Es la verdad, y entonces, bueno, pues como no le queda de otra, porque bueno, pues su patrón le está diciendo, tú tienes que hacerlo. Sí, bueno, pues el otro el contador con tal de conservar la chamba, ¿sí? Así es. Pues acepta. Y entonces al rato es comisario, representante legal, ya hasta es experto en prevención del lavado de dinero. Y hay que tener mucho cuidado porque tenemos estos compliance que están por internet y a lo mejor son formatitos que vas llenando y no te van a sacar del apuro. No te van a sacar del apuro porque siempre un machote no es lo ideal con tantas obligaciones y tantas penas y tantas sanciones económicas de verdad grandes. Entonces, pues hay que invertirle a este tema de prevención para no estar en algún momento, en un momento complicado. Híjole, pues el tiempo siempre se nos acaba, ya son, pero bueno, quisiera, que en otra ocasión
vinieras a hablarnos de otros temas, Diana, para que nosotros queremos de alguna manera hacer una conciencia en ese empresario no perverso, pero que sin saberlo, porque el empresario, por ignorancia, claro, por el ritmo de él tu es actividad. creativo, él está en el mundo del riesgo, ¿sí? Y por supuesto, él necesita de un equipo interdisciplinario que lo ayuden a prevenir, ¿no?, los riesgos para generar riqueza, ¿no? Así es. Pues a ese darle una conciencia, de tal manera, oye, cuidado con que ahorita hay muchas disposiciones, hay dientes por parte de la autoridad, está todo el tema de toda la parte tecnológica. La autoridad tiene toda la información. Pues ya hoy ya hay revisiones electrónicas, buzón tributario. Y nada más para concluir, hoy en día no debemos de usar esa tecnología porque muchas veces ya los tratos los haces por WhatsApp y luego, ¿cómo lo documentas? Sí. Y entonces ese acuerdo de, no, pero es que yo quedé contigo a través de un mensajito. Y lo contestaste. Y lo contesté. De entrada, dentro del entregable, tratar de tener la prueba impresa de cómo nació el negocio. Así es. Y cómo se cerró, cómo se pactó y cómo evolucionó durante el tiempo. Así es. ¿No? De tal manera que la autoridad vea que fue un negocio, una razón, que la razón de negocios pues fue algo Claro, normal, real y cierto, ¿no? Que la existencia de la operación existe, ¿sí? Así es. Y que tenemos todos los elementos para desvirtuar la presunción del acto simulado. Así es. Que es igual que de tener los elementos de existencia. Yo les digo, de existencia, no de la deducción como tal para la contraparte, ¿no? O sea, ya no son, ya les digo yo, ya dejamos los requisitos de deducibilidad. No, ahora ya son requisitos de existencia, caray. Así es, ¿no? así es. Y entonces, bueno, pues eso lo tendremos que seguir platicando aquí. Yo agradezco mucho a GBA que me invite a conducir este programa, pero sobre todo a Diana que haya confiado, ¿sí?, en esta oportunidad que me dio para estar con ella y sobre todo, bueno, le vamos a dar un reconocimiento ahí de la materialidad de que sí vino. De que estuve aquí presente. De que sí estuvo aquí, para que vean que... Muchas gracias, gracias Carlos. Y le seguiremos invitando para tratar de hablar de estos temas de delito fiscal que por supuesto pues son más rentables prevenirlos. Así es. Ahora también... Ya si lo tienes, que lo marquen. Aquí está, ya está. Entonces, Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes.